rápido pasa el tiempo. No hay duda que el Señor ya quiere venir por nosotros. Bueno, pues en esta noche nos toca compartir el mensaje de Sardis. Este nombre Sardis significa remanente o resto, o los que quedan, como queremos llamarle, pero eso significa Sardis y es lo que voy a dar lectura en este momento de los versículos del 1 al 6. Son algunos versículos, pero compartiremos el problema que tenía esta iglesia. Era un problema grave. Así es que dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios sabemos claramente que es el Espíritu Santo en toda su plenitud, obrando en todo su poder, que es lo que Él quiere hacer, obrar con poder en nuestras iglesias, pero que sea Él, que no se reemplace nada de su palabra. Bien, y las estrellas, pues aquí son los ángeles y también las estrellas representan el pueblo de Dios. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué bonito. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, nuevamente vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bonito. Así termina los mensajes a las 7 iglesias. Empieza el Señor diciendo, yo conozco tus obras. Y luego termina diciendo, aquí dice que el que tiene oído, oigamos lo que el Espíritu Santo nos dice a las iglesias. Eso es muy importante. Ahora, el peligro aquí es que esta iglesia pensaba que tenía vida, pero estaba muerta. Sabemos, hay personas que dicen, o comentaristas, o ideas que se le viene a la gente que la iglesia estaba dormida. No, la iglesia estaba muerta. Es como la está viendo Dios. Y sabemos que esta condición desde ahí empieza y va a seguir y va a seguir. Es la condición, los 7 mensajes son la condición de todas las iglesias. Así que así es lo que estamos viendo en esta iglesia de Sardis, que significa resto, remanente o los que quedan. Era un pequeño grupo, Max, de los que quedaban en esta iglesia que verdaderamente amaban al Señor y no habían manchado sus vestiduras. Sí, Yoli, esta iglesia tenía casi el mismo problema que tenía la iglesia Tiatira. Sí, porque lo que tenía grupos de trabajo, sindicatos. Sindicatos. Sí, entonces lo que ellos tenían que trabajaban el oro. Este lugar era una ciudad que estaba fortificada y levantada en un monte, casi no se podía conquistar. 2 reyes tentaban a conquistarlo, los reyes de Persia y el rey de Alejandro, y sí, porque era casi imposible conquistar. Pero sí los conquistaron. Lo conquistaron, sí. Y se le llama eso el Acrópolis. Oh, sí. Entonces, explica cómo está eso, cómo lo conquistaron. Pues en guerras, porque mira, Sardis era una ciudad alta, elevada, pero se sentían seguros. Era una ciudad rica, muy rica, porque ahí había oro y se fabricaban las telas. Entonces, y el Señor habla de vestiduras, qué lindo el Señor. Entonces, ellos estaban tranquilos, estaban confiados, etcétera. Pero
aquí es donde está el problema. Esta ciudad adoraba a una diosa, que después sabemos que, ya ves que el Señor me ha dado Astoret, Astarte, Istar y todo esto. Bien, aquí estaba asociada con Diana de los Efesios. Entonces, todo esto era la adoración que se hacía ahí, pero era una ciudad muy rica, y había muchos terremotos ahí. Entonces, sabemos que las riquezas es un impedimento, dijo el Señor, que difícilmente un rico entraría en el reino de los cielos. No dijo imposible, ni dijo tampoco que no iban a entrar. No, porque al Señor le sirvieron muchos ricos, como nosotros sabemos, pero por lo regular y más del 90%, las riquezas que hacen envanecen al hombre y él se siente como un Dios. Era lo que aquí estaba pasando. Y tenían mucha persecución estos hermanos que tenían sus vestiduras blancas, Max. Entonces, ahora, es importante que podamos ver que tenía nombre, que estaba viva y tenía vida y todo, pero estaba muerta. Pero tenía la amonestación a esta iglesia, muestra que había gente que sí creían, porque Dios no hubiera dado amonestaciones. Claro. Pero había gente que tenía que retener lo que tenía. Sí. Ahora, esta iglesia no estaba perseguida como los otros por los idólatras. Sí estaba, pero no en cantidades duras. Ni había profetisas o falsos profetas en esa iglesia. No había allí tampoco herejías, falsas enseñanzas. Pero lo que sí estaba es que era la vanagloria de la vida que los desviaba. Y ese es el peligro de hoy en día que tenemos. Tenemos un tipo de Sardis, iglesia hoy día, porque mucha gente está encantado con la vanagloria del mundo y se pierdan por ello. Fíjate que ahí se adoraba a una estatua llamada Artemisa, que te digo que después la asociaron con Diana de los Efesios, que sabemos ahí cuando Pablo predicó y todo esto en Tiatira, pero estas se asociaban, pero había otro ídolo. Había otro ídolo que le llamaban la Madre Cibeles. Entonces, Artemisa era la diosa. Y la ponen con mayúscula, como Dios Todopoderoso. El Señor me ha dado mucho, como un mes para acá. Nos enfocamos en esto, Max, en que es sin salir del tema, obvio, pero en Jezabel. Es el mismo espíritu. ¿Verdad? Aunque compartimos la semana antepasada acerca de Jezabel. Entonces, este espíritu de Jezabel era igual, pero con otro nombre. Y entonces a esta también, a Artemisa, se le asociaba con la luna. Entonces, o sea, era una mezcla de adoración, de idolatría, era una mezcla de situaciones en contra de la palabra del Señor. Esa es la razón que el Señor habla y amonesta. Y se veía, esta iglesia aparentemente tenía mucha bendición, aparentemente tenía mucho éxito, éxito, no bendición. Tenía mucha vida, aparentemente, pero estaba muerta. Estaba muerta. Y ahora, la situación sabemos que no cambia, la situación sigue igual. La situación, ahorita podemos ver, analizar cómo está la situación y cómo estamos nosotros viviendo en esos tiempos iguales, porque la historia nada más se repite. Mira qué lindo el Señor. 5 iglesias que el Señor condena. Bueno, las reprende, ¿verdad? Pero había 2 que no, Éfeso y Esmirna. Era gracias a Dios que había hay 2 iglesias buenas en su condición, Filadelfia, y Esmirna, que eran las buenas iglesias. Quiere decir que, aunque sea un poquito, pero hay algo de Dios todavía y debemos de mantenerlo así. Yoli, es difícil que la gente hoy en día, cuando estamos hablando de dioses y idolatría y todo, es difícil que la gente hoy en día, porque no somos gente religiosa,
Oh, no. Religiosa en el sentido que sí se siguen una religión. Pero en ese tiempo la religión era la vida, parte de la vida. Era como sin tener un Dios y ser todavía ateo. Max, en Oriente y Medio Oriente. Sí, pero yo estoy hablando en Occidente. Ahorita es difícil para comprender que la vida de esta gente era sus dioses. Y cómo implicaba y tenía su canalización en sus vidas. Y aquí nosotros miramos que las personas estaban dados a la riqueza. Es más, Sardis era el primer lugar donde se va viendo que ellos eran los primeros que hicieron monedas de oro y plata, y se usaba, registrado en la historia. Y entonces, y esa es la forma que entonces Roma empezaron a usarlo, ¿no? Para sus diferentes formas de negociar negocios y todo. Pero lo que estamos viendo es que aquí la gente estaba saturada completamente en sus riquezas. Había un río abajo de la ciudad que estaba en un alto monte que pasaba, y ese río corría oro de una mina, ¿sabes? Sí. Sí. Y la gente trabajaba los ríos para extraer el oro que estaba ahí. Sí, es que el problema, hay un salmo que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. ¿Verdad? Qué bonito. Entonces, sabemos que la riqueza tuerce el corazón del hombre, lo envanece, no en todo. Siempre me gusta y constantemente lo digo y lo repito, no en todo, no generalizamos pueblo, porque hay una que otra persona, ¿verdad?, entre los ricos que sí aman a Dios, se entregan a Dios verdaderamente y pues gloria al Señor por ello, ¿no? Porque pues es lo que el Señor quiere, que verdaderamente seamos fieles a su palabra, pero la situación es que sí las riquezas, mira, este problema, por ejemplo, lo tuvo la iglesia en Corintio. Amén. Ahí tuvieron también mucho problema, también era rica. Exacto. Porque ahí había 2 puertos, Max. Había 2 puertos, entonces había mucho movimiento, mucho comercio. Entonces, sí, había mucha riqueza realmente, pero a veces, casi siempre esto es para el mal. Y el problema de la humanidad es que trae sus pensamientos a la iglesia y así los impone. Y piensan que porque son ricos, y sí, es verdad, mucha gente los sigue porque son ricos, pero en realidad no hay mucho cristianismo en mucha gente. Solamente son personas que todavía tienen sus ídolos, como aquí, que adoraban a Artemisa y que adoraban a la madre, que era la madre de Artemisa, la madre Cibeles. Fíjate, qué tremendo. Pero siempre es la idolatría, que es el problema que ha tenido el hombre con Dios. La idolatría, que siempre pone otra cosa en lugar de Dios. Todo lo que se pone en lugar de Dios, eso es idolatría. Aprendamos eso, porque se le da el primer lugar a otras cosas, como estamos viendo hoy en día, que es lo que está sucediendo. Todo, la gente, la iglesia, en su mayoría, vuelvo a decir, en su mayoría, por ejemplo, vemos cristianos trabajando los domingos, no se congregan, todo esto. ¿Por qué? Porque están buscando también su vida terrenal. Exacto. Aquí, y no están buscando las cosas de arriba. Hay mucha comparación y no comparación, mucha situación que se repite y se repite y se repite. Sí, y sabes que la tristeza es que dice la Escritura que el que busca su vida lo va a perder. La perderá. Y sabes, Yoli, lo triste de todo esto es que estamos viendo hoy en día, yo he mencionado que hoy en día hay más gente rica que nunca en la historia del mundo. Entonces tenemos gente que tienen una fortuna en sus bancos, ¿no? Y entonces, pero también son gente
que tienen mucha riqueza, son multimillonarios y bilionarios y todo esto, pero hay otro grupo de gente que son ricos también y tienen mucha prosperidad económica. Entonces, esa riqueza y ese afán de buscarla se encuentra en la iglesia. Yo les dije que los judíos los gentes se consideran más ricos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y aunque los judíos están en sus riquezas y todo, pero yo te voy a decir que la gente que son más mezquinos en el mundo son los cristianos, que no ayudan a su prójimo, ellos buscan su propio bien. Entonces, aún nosotros miramos, y yo estoy hablando de los cristianos carnales, no los cristianos de la fe, ¿no? Ellos son las personas que usan su riqueza para ayudar a su prójimo y levantar hermanos y todo. Y también tenemos gente en la historia cristiana que son ricos, como el general Sanders del Kentucky Chicken. Antes él daba 90% de su diezmo a la iglesia, a los ministerios de la iglesia. Uh-huh. Pero eso es lo que estamos viendo hoy día, un afán por buscar los bienes del mundo. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí dice el Señor que hay pocas personas en esta iglesia que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas las personas. ¿Qué significan las vestiduras blancas? De acuerdo, aquí mismo, en Apocalipsis 19:8, dice que a la iglesia, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Las vestiduras blancas que Dios pide y demanda de nosotros son las vestiduras. Esta vestimenta blanca era la que usaba el sacerdote en el tabernáculo y luego ya usaba la capa o usaba el éfod, lo que fuera, pero las vestimentas blancas representan las obras y claro, también la vida de nosotros, porque es lo que dice, mira aquí, voy a leer aquí mismo en Apocalipsis, solamente un versículo, pero para que entendamos qué es lo que qué le agrada a Dios de nosotros, Max. Por ejemplo, Apocalipsis 19, dice, 19:8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Es la vestimenta. ¿Qué habla aquí Dios? Aquí no está hablando de la vestimenta de novia, de la novia del Cordero que somos nosotros. Aquí habla de nuestra vestimenta blanca, que son las obras que nosotros hacemos y tenemos aquí. Porque yo sí voy a recalcar esto. La iglesia está muy pobre en obras verdaderas del Espíritu Santo. Esta iglesia muy activa, esta iglesia tenía mucha fama, tenía fama de que estaba viva, de que estaba avivada, pero estaba muerta. La historia se repite hoy en día, porque nuestra vestimenta verdadera, dice la palabra del Señor, que el Señor nos ha vestido o bien nos ha salvado para tener buenas obras. Y esto es lo que Dios demanda de nosotros, porque mira, yo veo una iglesia de verdad muy, muy egoísta, muy comodita, en sus casas, por ejemplo. Ahorita vemos, pues que yo me alimento de la televisión. Si te alimentas de la televisión, manda aquí tu diezmo y tu ofrenda. Así de sencillo, ¿verdad? Porque es muy fácil y bien rico estar en tu casa, bien cómodo y buscando los predicadores que te gustan. Y es la vida. No estoy fuera de tema. Pero esas son obras. Y qué triste, Max, porque Pablo habla de las pérdidas que va a tener el creyente. Primera de Corintios, en el capítulo 3, ahí habla, dice, mira, cuando estemos en el tribunal de Cristo, estamos hablando de las obras, las vestiduras blancas, cuando estemos en el tribunal de Cristo, que Él nos va a juzgar, el tribunal de Cristo, obvio, es un lugar público, ahí vamos a estar todos. Entonces, yo me imagino
que el Señor nuestras obras, porque los ángeles registran todo. Entonces Dios dice que las va a pasar por el fuego. Entonces, si nuestras obras resisten el fuego, lo que el ángel arroje al fuego se va a convertir en piedras preciosas, en Amén. oro, en plata y piedras preciosas, que era Sardis, ¿verdad? Las riquezas de Sardis. Pero los que no tienen obras se van a quemar. El ángel va a echar la hoja en el fuego y se van a quemar. No hay obras. Qué triste. Hay una amonestación. Aquí en versículo 5 sí. dice que Dios borrará el nombre de las personas de la vida, del libro de la vida. Quiere decir que si estaban en el libro de la vida, estaban salvos. Pero sus malas obras llegó a quitarlos de la registración de la vida que tenían para ser desechados. Y sabes que hay 3 veces que se menciona borrar de la vida libro de la vida. Hay muchas. Sí, pero aquí en Éxodo, cuando Moisés... 33 y 34. Sí, exactamente. El capítulo 32, 33 y 33, el versículo donde dice, ráyame del libro de la vida, Moisés. Ráyame, sí, o sea que lo borra. Sí, entonces, y también dice aquí en Sardis y también en el libro de Apocalipsis 20:15 dice lo mismo, ¿no? El que no se haya inscrito. No está inscrito, lo va a quitar. Entonces hay una amonestación, Yoli, bastante importante, que nosotros no queremos pensar que tenemos la salvación segura y con nuestra confianza nos perdemos y Dios nos quita del libro de la vida. Sí, mira, Max, Dios conoce nuestro corazón. Yo tengo pasión por las almas. Porque sabes que yo pienso bastante. Max, la gente va a despertar en la eternidad. Van a salir sin salvación de aquí, pensando que tienen salvación. Por favor, abramos nuestros ojos espirituales. Amén. Pidamos la guianza del Espíritu Santo. Es una eternidad por los siglos de los siglos, en tormentos, en el lago, que primero vamos al infierno, que el Hades, el Seol, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí no hay salida. Yo voy a compartir brevemente, no tenemos ya mucho tiempo, pero lo compartí, la visión que tuve hace como 3 meses. O 4, no creo que 4, pero más o menos. 3, ¿no? Estando yo en oración de madrugada, llegó el Señor en visión, yo mis ojos cerrados, el Señor llega y se pone a mi lado, mi Rey hermoso. En ese momento, Max, se abre la tierra. En el momento que Jesucristo está a mi lado, se abre la tierra. Empiezan a salir almas de ahí, personas de ahí completitas, completitas, no fantasmas, como creen, completitas alzando sus brazos, porque estaban en tormentos, en un lodo cenagoso. Y luego querían aclamar a Dios levantando sus brazos, pero ese lodo los volvía a ahogar y luego volvían a levantar sus manos. Pero yo me fijé, yo veía lo que yo lo veía así en tormentos, horrible, fue horrible eso. Y yo volteé para ver al Señor, el Señor ni los volteaba a ver. Están perdidos y borrados de la mente de Cristo, del corazón de Dios, borrados. Por eso predicamos esto. Por eso mi Dios, Max, va a pedir cuentas. Dice Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo, porque los hombres con injusticia retienen la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué estamos hablando? Las riquezas, Max. Exacto. ¿Cuántas personas están en un ministerio por dinero y no por amor a las almas? Cada quien. Y lo triste, como esta iglesia, son como ahorita, son masas, son mega iglesias. Qué tristeza, porque están dándoles algo que no es para salvación. Es la realidad. Así que... Yoli, estamos nosotros ahorita amonestados
por el Espíritu Santo. Así es. Que no caemos en el mismo error de tantas iglesias como la iglesia de Sardis, que tienen una prosperidad preciosa que Dios lo ha dado, pero fueron atrás de esa prosperidad. En vez de buscar el que bendice, va atrás de la bendición. Sí. Y esa es la tristeza que estamos viendo hoy en día. Por esa razón, Dios nos tiene amonestando a la iglesia que debemos retener lo que hemos oído, recibido, y nos arrepentimos completamente de eso para vivir una vida pura y santa delante de Dios. Amén. El cristiano va a pecar, pero es por hierro. Correcto. Pero no tiene que practicar su pecado. No. Busca a Dios y será salvo. Amén. Así es. Bueno, sí, me extiendo un poquitito más. Me gustó lo que dijiste. Vamos a pecar todos los días, dijo mi hermano Juan. Primera de Juan 1, 8 y 9 al 10. Ahí dice que todos pecamos ahí por hierro. Un enojo, y frecuentemente lo digo, un enojo, un grito, un esto, lo que sea. Pero ¿qué hace el Espíritu? Así como David, nos redarguye, porque cuando también con David llegó el profeta a darle la sentencia, David ya había sido remitido su pecado, ya había sido perdonado. ¿Por qué? Porque David se presentó y pidió perdón a Dios. Entonces, ese es lo que nosotros, ahora no en esa magnitud, gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues ahorita sabemos lo diferente. Pero bueno, pues tristemente, un minuto, Max, cualquier situación, vamos a orar. Yo voy a orar en esta noche porque solamente nos queda un minuto. Sí, cógelo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Honra tu palabra, mi Rey, porque tu palabra es la vida. Y toca esos corazones que ardan en fuego del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Padre. Aleluya. Señor. Qué Gloria a tu linda es la nombre. palabra. Cierto que se nos va el tiempo Sí, rápido. rapidísimo, pero les amamos en Cristo Jesús y estaremos aquí en el próximo tiempo de Dios, ya lo saben, pero busquen a Dios, ustedes y nosotros, con todo nuestro corazón y humillémonos ante su presencia, porque los tiempos son malos, muy malos. Así que Cristo viene pronto y estaremos listos. Amén.